La comunicación en el proceso de cuidado de una persona en situación de dependencia o vulnerabilidad es esencial. Una adecuada comunicación permitirá establecer una convivencia más relajada y agradable, favorecerá las relaciones familiares positivas e integrará a la persona cuidada en la dinámica de la familia. Además, mediante una adecuada comunicación se ayuda a la promoción de la autonomía de la persona cuidada, se evita su aislamiento y la aparición de conductas desafiantes, y finalmente se potencia su bienestar. En el lenguaje hay que tener en cuenta la capacidad para expresarse y entender los mensajes que se reciben. Estas capacidades pueden evolucionar de manera diferente a lo largo del tiempo. En las fases iniciales más leves de la progresión de una enfermedad con demencia, el lenguaje se caracteriza por la dificultad de encontrar la palabra adecuada, que es lo que denominamos anomia. Existe también una falta de iniciativa en el habla, una lentitud en sus respuestas, una dificultad para seguir el hilo de la conversación, lenguaje menos conciso, aparece un empobrecimiento de la riqueza expresiva y la persona es consciente de sus fallos. En las fases más intermedias de la enfermedad, con una afectación moderada, se observa una perseverancia en el lenguaje, en el cual se repiten las mismas palabras o expresiones, aparece una acentuación o empobrecimiento expresivo, una dificultad y denominación ya de objetos de uso cotidiano, la producción lingüística también más deteriorada, un lenguaje más pobre, aparecen palabras repetitivas para describir algo sencillo, uso de neologismos, ecolalia, aparece una incontinencia en el contenido del lenguaje y una alteración del uso de las palabras. Finalmente, en la fase avanzada de la enfermedad, cuando existe una afectación más grave de sus capacidades, aparece una imposibilidad de hablar, en que tan solo se emiten gemidos o chillidos, se denota una grave afectación del lenguaje, incluso se tenderá al mutismo, y aparece una aparente desconexión con el entorno, y aparte puede no llegar a entendernos lo que queremos decir. En primer lugar, hay que asegurarse que la persona cuidada debe ver y oír sin ningún tipo de problema. Así es importante comprobar variables externas y propias de la persona que puedan condicionar su audición o visión. Entre las variables externas, pues hay que asegurarnos de que no haya ruidos y sonidos que puedan distraer, confundir y crear dificultades en la transmisión y recepción de los mensajes. También es importante, en caso de que la persona cuidada utilice algún tipo de audífono, debemos asegurarnos que funciona correctamente, que esté limpio, colocado y la batería cargada. Igualmente con las gafas, que estén limpias, disponibles al alcance de la persona y bien graduadas. Además, si hay alguna sospecha de que existen cambios en la capacidad auditiva o de visión, es importante consultar con un profesional especialista para que revise las capacidades de la persona y establezca las medidas necesarias para compensar las posibles pérdidas. Una vez comprobados estos aspectos, existen una serie de recomendaciones generales que pueden facilitar la comunicación. Por ejemplo, conseguir captar su atención y asegurarnos de que la tenemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues colocándonos a su nivel de contacto visual, llamándole por su nombre, tocándole la mano, el brazo, para que nos mire. Utilizar un tono de voz grave, un volumen adecuado y vocalizar bien. Es conveniente decir las cosas de una en una para no saturar la memoria o la capacidad de atención. Utilizar siempre un lenguaje sencillo, adaptado a las capacidades de cada persona en el momento de la evolución de la enfermedad. Evitar distracciones que puedan dificultar el acto comunicativo. Incluirlo siempre en conversaciones que se tengan en su presencia. Conservar la calma y la tenacidad. Además, es importante utilizar el humor, siempre desde el respeto, que puede ayudar a evitar frustraciones y enfados. Nunca le hables como un niño, es una persona adulta, no infantilizamos. Potencie los mensajes positivos siempre que sean posibles. En vez de decir, no hagas eso, podemos decir, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma? Por otro lado, existe también una serie de recomendaciones específicas en función de la evolución de la enfermedad. En las fases iniciales más leves de la demencia, en la comunicación, algunos consejos serían hablarle despacio, de forma clara, sin complicaciones, evitar rodeos o enredos en las conversaciones de la persona, mirarle fijamente a los ojos cuando vayamos a hablarle. En una fase más intermedia de la enfermedad, con la afectación moderada,
Se recomienda ser paciente y comprensivo, darle el tiempo que necesita para expresarse, utilizar la imaginación para comprender lo que nos quiere decir, hablar en tono bajo con frases breves y muy sencillas, mirarle fijamente a los ojos con una sonrisa o una muestra de afecto, y si todavía es capaz de decir sí o no, hacerle preguntas cerradas y sencillas. Finalmente, en las fases más avanzadas de la enfermedad, algunas pautas para tener una comunicación eficaz con la persona cuidada sería intentar comunicarnos a través de miradas y de contacto físico, estar atento a sus reacciones y expresiones. Generalmente pueden advertir de su comportamiento que necesitan algo. Utilizaremos el lenguaje no verbal para obtener información del paciente. Alentar a la persona a que se comunique de cualquier manera con su entorno. Repetir y reformular las preguntas o cualquier información tantas veces como sea necesario. Y dirigirnos siempre con su nombre para poder captar su atención. La comunicación no siempre tiene que ser verbal. A través del cuerpo, postura corporal, utilización de manos y brazos, o de las expresiones faciales, una mirada, gestos faciales, la sonrisa, nos podemos comunicar con otras personas y podemos conocer cómo se sienten en un momento concreto. Así, mediante el lenguaje corporal podemos saber si una persona está inquieta, si necesita algo, está alegre, triste, si tiene sueño, está ansiosa. Mantenga una postura corporal del cuerpo relajada y que transmita tranquilidad y confianza. Transmitir cercanía y afecto con sonrisa y miradas de cariño. Evitar en la medida de lo posible mostrar enfado, impaciencia, ira o frustración delante de la persona. Intentar conseguir consistencia entre el lenguaje verbal, no verbal y el contexto. Cuidar y observar la postura corporal, los gestos faciales y los movimientos de las manos, ya que un movimiento excesivamente rápido puede ser interpretado como enfado o intento de agresión. Y recordar en todo momento que la fuerza de la comunicación no verbal radica en la emotividad que pongamos en lo que queramos transmitir, especialmente si se trata de muestras de afectos o sentimientos hacia la persona cuidada. Es importante prestar atención a la manera en la que nos comunicamos con la persona y el lenguaje en que utilizamos. A través de ello transmitimos una serie de mensajes acerca de lo que pensamos y nuestra concepción sobre la persona a la que cuidamos o prestamos apoyo. Así, en primer lugar, hay que evitar la utilización de mensajes edadistas que transmitan una idea negativa sobre el envejecimiento en general y sobre la persona cuidada en particular. Además, se tiene que evitar hacer cualquier tipo de comentarios sobre la persona, comentarios negativos y especialmente delante de ella. Es importante hablar a la persona cuidada como el adulto que es, nunca tratarle o hablarle como a un niño. Esto ayudará a mostrar respeto por ella y tratar de conservar su dignidad. Nunca hablar delante de la persona como si no estuviera, tampoco en los casos en los que creemos que no nos entiende, pues no estaremos nunca seguros de si nos entiende realmente. En los casos en los que sea necesario hablar de ella con otra persona, cuidador o profesional, es recomendable hacerlo en una estancia separada. Para mostrar cercanía, respeto y captar su atención, conviene mejor colocarnos de frente, a su altura y nivel visual. Esto es especialmente relevante a aquellas personas que utilizan sillas de ruedas o se encuentran sentadas en un sillón o incluso encamadas. Para evitar la despersonalización o el aislamiento de la persona cuidada, hay que tratar de incluirle en todas las conversaciones, invitarla a participar en la medida en la que se interese. En caso de que no quiera participar, se le debe respetar la decisión y no recriminar por ello. No obstante, no se tomará esa negativa como algo constante para las siguientes conversaciones y siempre se le invitará a las siguientes oportunidades. Como hemos visto, es posible que la persona tenga limitaciones importantes en su capacidad para expresarse o comprender los mensajes. Así, sé paciente y dale el tiempo necesario para que se comunique. También es importante tratar de adaptar en la medida de lo posible nuestro lenguaje a sus capacidades. Aprovecha cada ocasión que tenga para hacerle cumplidos, para trasladarle mensajes positivos. Esto ayudará a que la persona se sienta bien consigo misma. Finalmente, un aspecto esencial del respeto por la persona cuidada y muy relacionado con la comunicación es la transmisión de la información acerca de su estado de salud. Las personas cuidadas, sin importar el estado de salud en que se encuentren, tienen el derecho a que se les trate de una forma digna. Esto incluye el derecho, reconocido por ley, a que se les comunique todo lo relativo sobre su estado de salud,
diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etc. De esta forma es esencial evitar conductas paternalistas de sobreprotección a la persona e invitarla a implicarse, según sus capacidades, en la toma de decisiones compartidas relacionadas con la gestión de su enfermedad o de sus cuidados. Esta además es una manera de potenciar su autonomía y empoderamiento en los aspectos centrales de su vida. Para facilitar la comunicación en este contexto, es importante adaptar los mensajes a la capacidad de comprensión de la persona, mostrar empatía por su estado y generar un clima de confianza, seguridad y cercanía. Explicarle las cosas tantas veces como sea necesario hasta asegurarnos de que lo ha comprendido. Apoyarle en el proceso de toma de decisiones compartidas, con el profesional y con entorno afectivo. En aquellos casos de diagnóstico precoz, de fases iniciales de enfermedades como las neurodegenerativas, sería interesante elaborar una planificación avanzada de cuidados entre cuidador, persona cuidada y profesionales que la atienden, así como cumplimentar voluntades anticipadas u otros documentos de testamento vital que guíen los tratamientos y decisiones en los momentos en los que se dificulte la comunicación. Para más información o si tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico o de nuestra página web, Fundación Edad y Vida.